Bien, esta es la segunda parte de la práctica 3. Como hicimos en la primera parte, calculamos ya con Excel los indicadores media aritmética, mediana y moda de las tres regiones estas que tenemos. Voy ahora a mostrar cómo podemos determinar para la región 1, 2 y 3 la moda. Esta es la segunda parte de la práctica 3. Lo que vamos a hacer en esta práctica es que vamos a determinar estos mismos indicadores, media y mediana y moda, pero utilizando los valores agrupados para cada una de estas regiones. Voy a copiar cada uno de los datos originales en 3 hojas distintas. Voy a abrir aquí las 3 hojas. Bien, entonces en la primera hoja vamos a poner la región 1. Acá la región 2 y en esta última la región 3. Ahora voy a copiar los datos. Ya una vez con los datos copiados, lo que voy a hacer ahora es voy a construir una distribución de frecuencia para cada una de ellos. Lo primero que voy a hacer va a ser ordenarlos del dato más pequeño al más grande. Entonces así yo ya estoy segura que en el segundo renglón está el dato más pequeño y en el renglón 5001 está el dato más grande. Como siempre, calculamos nuestra amplitud o recorrido que es igual al dato más grande que está en A5001 y le vamos a restar el dato más pequeño que está en A2. Acá tenemos la amplitud o recorrido. Supongamos que necesitamos construir 9 clases. Eso hace que entonces el ancho de clase sea igual a 0.43. Entonces, en estas 9 clases, mi límite inferior va a ser igual al dato más pequeño. Y entonces el límite superior de la primera clase va a ser este mismo límite inferior al cual le voy a sumar el ancho de clase que es 0.434. La siguiente clase va a empezar, obviamente, en este valor más una cifra significativa más, es decir, una milésima, 0.001. Así que va a empezar en 2.097. Ahora lo que voy a hacer es que a este límite inferior le voy a volver a sumar la anchura de clase, que es 0.434. Y las demás clases las voy a construir de la misma manera hasta tener aquí mi última clase. Bien, ahora la frecuencia acumulada es la que voy a calcular aquí. Para la frecuencia acumulada, como ustedes recordarán,
se construye utilizando el comando frecuencia. Después le digo de dónde a dónde quiero que me calcule la frecuencia y luego le pongo hasta qué valor necesito que me cuente. Así que yo necesito que esta frecuencia la calcule desde el primer dato que está en A2, nada más le voy a poner un signo de pesos para que no se me mueva la cifra, y que considere todo el rango desde A2 hasta A5001. También le pongo acá el signo de pesos. Luego, ¿qué es lo que quiero? Bueno, que me cuente ahí todos los datos que sean menores a el límite superior de la primera clase. Entonces aquí me contó 21 casos. Quiere decir que este es de aquí, de este valor hasta este, ¿verdad? Hasta ahí debe de haber 21 casos. Claro, es 21 porque tiene el título aquí, ¿no? Reproducimos la fórmula y hasta acá tengo ya mi frecuencia acumulada. Bien, ahí tengo mis 5000 datos. Para calcular la frecuencia, como ya lo hemos visto antes en otros tutoriales, simplemente lo que hago es paso esta frecuencia, la frecuencia acumulada de la primera clase, y luego le voy restando a la siguiente frecuencia acumulada, le voy restando el valor anterior, y con esto ya tengo la frecuencia para cada una de las clases. Bien, una vez que tengo organizado mis datos en una distribución de frecuencias, ahora, como podemos ver, si sumamos todas las frecuencias, pues es obvio que vamos a tener nuestros 5000 casos como tenemos acá registrados. Ahora vamos a aplicar, vamos a calcular los límites reales. Voy a abrir aquí dos clases, dos columnas, para tener mi límite real inferior y en la siguiente columna el límite real superior. Ya habíamos visto antes también que para calcular el límite real superior e inferior lo que necesitamos es reducir una cifra significativa más al límite inferior y agregársela al límite superior para dejar inalterado el ancho de clase. Esto se consigue simplemente restando esa mitad de cifra significativa, 0.005 hasta 10 milésima. Perdón, me puse un 5 en lugar de 0.0005. Ahora sí. Esta clase realmente empieza aquí y va a terminar entonces en esta, pero acá le vamos a agregar 0.0005. De tal manera que ahora sí ya tenemos, como es una variable continua, tenemos pegaditas las clases. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a calcular mi marca de clase o punto medio. El punto medio de la clase se consigue sumando el límite real inferior más el límite real superior, y esta adición la vamos a restar, más bien la vamos a dividir sobre 2. Esta es la marca de clase de la primera clase. Y ahora tenemos acá las marcas de clase de las demás clases. De la novena clase entonces es 5395.
¿Todo esto para qué? Pues para calcular los indicadores de la tendencia central para datos agrupados. Nótese que vimos en la clase anterior que habíamos visto pues que los indicadores de la tendencia central también podrían calcularse a partir de una distribución de frecuencias como la que tenemos nosotros aquí. Para calcular los indicadores de la tendencia central, la información que necesitamos de una tabla de distribución de frecuencias como esta es la marca de clase y la frecuencia. Estos son las dos, digamos, elementos que vamos a requerir para calcular los indicadores de la tendencia central, como se puede ver acá. En este caso, la media aritmética la podemos calcular multiplicando la marca de clase por la frecuencia y dividiéndola entre el número total de casos. Así que para este caso tenemos que la media aritmética, ya cuando tenemos los datos agrupados, va a ser igual, entonces, voy a abrir dos paréntesis, a la marca de clase por su respectiva frecuencia, y luego la siguiente y así sucesivamente. ¿Qué es lo que implica esto? Implica que yo estoy tomando como mis datos a cada una de las marcas de clase. Entonces, es como si yo estuviera, aquí van sumas, esto implica, es una suma, otra suma, y aquí sería este por su frecuencia más este por su respectiva frecuencia. Aquí tenemos la frecuencia más alta, ¿verdad? Y le sumamos la siguiente y multiplicado por su frecuencia. También el siguiente multiplicado por su frecuencia. Otra cosa que podemos hacer es hacer una columna con los productos y entonces hacer una sumatoria más sencilla, ¿no? Pero aquí ya hemos terminado con las 9 clases multiplicando la marca de clase por la frecuencia. Aquí lo que estamos haciendo es asumir que todos los valores que van desde 1.662 hasta 2.096 están representados por 1.879. Eso es lo que estamos asumiendo, y que todos los datos son igualitos, por eso aquí lo multiplicamos por 21. Ya teniendo todo esto, ahora sí lo vamos a dividir entre el número total de casos, que son 5000, y tenemos la media aritmética para datos agrupados. En el caso de la mediana, voy a borrar aquí esta expresión y voy a tratar de calcular la mediana para datos agrupados. Como habíamos visto en la presentación anterior, la mediana para los datos sencillos es una medida de localización, pero cuando tenemos los datos agrupados en una distribución de frecuencia, lo que hacemos es que utilizamos esta expresión para calcular la mediana. Entonces, en este caso, lo que hacemos es tomamos esta expresión y este es el significado de cada una de los símbolos que están
implicados en la expresión de la mediana para datos agrupados. Y para esto lo que tenemos es que la mediana se calcula con el número total de casos voy a poner doble paréntesis. Entonces, el número total de casos es 5000 más 1, cierro este paréntesis y lo divido sobre 2. Ahora, todo esto lo voy a restar de la suma de todas las frecuencias de clase hasta la clase mediana sin incluir esta. Bien, ¿cuáles son esas frecuencias? Toda la suma de las frecuencias hasta la clase mediana sin incluir esta. Aquí tengo 9 clases. Entonces, ¿cuál es la clase mediana? La clase mediana es la quinta. ¿Por qué es la quinta? Porque hacia acá hay 4 clases y hacia acá hay 4 clases. Entonces, lo que me está pidiendo la expresión es que sume todas las frecuencias desde la primera hasta la clase mediana sin incluir esta. Esto quiere decir que lo que yo necesito agregar ahí es 2019, es esto, ¿verdad? Que implica sumar 21 más 140 más 567 más 1291 y la suma de esos es la frecuencia acumulada en la cuarta clase, que es 2019. Bien, en ese caso yo le voy a restar 2019 sumado con 1 y ya tengo, digamos, mi primera expresión. Aquí me ha faltado el signo de igual, por eso no me lo está reconociendo como fórmula, así que de una vez se lo voy a poner. Voy a además agregar otro paréntesis para poner o para dividirlo todo esto que viene a ser esta parte sobre FM, que es la frecuencia de la clase mediana. ¿Cuál es la clase mediana? Ya habíamos comentado que la clase mediana es la quinta clase, así que la frecuencia de la clase mediana es 1569. Así que vamos a dividir entre la frecuencia de la clase mediana, que es 1569 en este caso. Bien, llevamos todo digamos, expresión hasta aquí. Vamos a verificar. N, que es 5000 más 1 sobre 2. Toda esta cociente le vamos a restar la suma de las frecuencias hasta la clase mediana sin incluir esta más 1. Cerramos y vamos a dividir todo por 1569, que es la frecuencia de la clase mediana. Cerramos y ahora cerramos también, cerramos el otro paréntesis y cerramos el último. A ver. Vamos a verificar los paréntesis. Aquí. Ajá. Todo sobre esto. Pero para poderlo, ahora me dio esto, ¿no? Que es esta parte de aquí adentro, o sea, todo este factor. Ahora, todo este factor lo tengo que multiplicar por W, que es el ancho de clase, ¿verdad? Ancho de clase, eso es W. A W, la anchura de los intervalos de clase. La anchura de los intervalos de clase ya la habíamos calculado nosotros, que era 0.434, así que esta
parte que vamos a usar acá de nuestra expresión es punto 434. Y hasta ahí llegamos con la primera parte de nuestra expresión. Es todo esto multiplicado por W. Ahora, a toda esta expresión, la voy a cerrar entre paréntesis para que no se me confunda con lo demás, le voy a sumar el límite inferior del intervalo que contiene a la mediana, el límite inferior de la clase que contiene a la mediana, es decir, de la quinta clase. Ese límite inferior es de la quinta clase, es este, 3.402. Y con eso terminamos el cálculo de la mediana para datos agrupados. Vamos a quitarle pues las cifras significativas. Ya habíamos comentado antes que necesitamos ir compensando las cifras significativas para que los resultados de nuestros indicadores de la tendencia central nos resulten con el mismo número de cifras significativas de los datos originales. Bien, vamos a borrar estas expresiones porque ya calculamos la media, la mediana, y ahora vamos a calcular la moda para datos agrupados. Habíamos visto en la clase teórica que esta es la expresión para los datos, para la moda, para los datos agrupados. Así es de que nos vamos a traer esta expresión a nuestro trabajo. Aquí la voy a colocar. Y la simbología que también está en nuestro tutorial, en el otro tutorial, más bien en el otro apunte, vamos a colocarla acá para que nos sirva de guía. Bien, entonces aquí la moda va a ser, a ver, esto no se alcanza a ver, así que lo voy a hacer un poquito más grande. A ver, ahí sí todos vemos, ¿verdad? Bien, hasta yo veo. Ahí está. Entonces aquí dice la expresión que la moda para los datos agrupados se construye con el límite inferior de la clase modal, o sea la quinta clase, ya habíamos visto, y a eso le vamos a sumar la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase modal anterior a la clase modal. Y luego a eso lo vamos a dividir otra vez sobre esa diferencia, sumando con la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posterior a la clase modal. Así que primero vamos a identificar estas cosas, ¿no? Voy a poner aquí los valores para conveniencia, ¿no? Entonces aquí, límite inferior de la clase modal. Ese límite inferior de la clase modal es 3.402. Lo voy a poner aquí enseguidita. Límite inferior de la clase modal, ¿no? Ahora, tengo D1, que en este caso D1 va a ser igual a la diferencia entre la frecuencia de la clase modal, que esta es la frecuencia de la clase modal, y la frecuencia de la clase anterior a la clase modal, que es 1291 en este caso. Ahí tenemos a D1. Y ahora vamos a identificar a D2, D sub 2. Este D sub 2 es igual, pues, a la diferencia entre la clase modal, la frecuencia de la clase modal, que es 1569, y la clase posterior a esta, que es la sexta clase, 1025. Ahí ya tenemos D1, D2, y ya sabemos que W, la anchura del intervalo, la habíamos nosotros ya calculado como 0.434.
Y ahora ya tenemos todos los elementos para construir esta expresión del cálculo de la moda para datos agrupados, la cual es igual al límite inferior de la clase modal más, voy a abrir otro paréntesis, D1 sobre, voy a abrir otro paréntesis, otra vez D1 más D2. Cierro paréntesis y cierro también. A estos dos los voy a multiplicar por el ancho de clase, que es 0.434. Y con eso termino la moda para datos agrupados. Ahora, voy a copiar acá para la región 1, porque bueno, esta es la región 1, voy a copiar los cálculos que hice, o que hicimos, mejor dicho, ¿verdad? Para directamente con todos los datos originales. Entonces, aquí, por ejemplo, para la región 1 tengo, acá los voy a poner, ay, nada más que los copié con todo y cifras, les voy a dar un pegado especial y que me copie nada más los valores, que no se arrastre las expresiones con las que las calculé. Y ahora todo esto lo voy a bajar como siempre a mis 3 cifras significativas. Voy a subir para que queden más o menos al mismo nivel. Ok, ahí los tengo. Fíjense cómo la media aritmética difiere un poco. Bueno, este es para datos agrupados. En una distribución de frecuencia, y esta es con todos los datos, ¿verdad? En la región 1. Fíjense cómo difieren. La media aritmética difiere en una milésima. La mediana difiere en 5 milésimas y la moda, esta difiere un poquito más, ¿no? ¿Cuál es la razón de que existe esta diferencia entre ambos valores? Pues aquí voy a poner nada más la diferencia absoluta. Entre esta y esta, ¿cuántas unidades de diferencia hay? Y lo voy a expresar también en milímetros. Bueno, no alcanza a calcularlo, ¿verdad? Aquí sí. Fíjense cómo la media aritmética para los datos agrupados difiere en 2 diezmilésimas. Aquí sí, la mediana solamente difiere en 5 milésimas, pero para el caso de la moda hay una diferencia entre la moda calculada con los datos con los datos agrupados y la calculada con los datos originales de 0.170 milímetros en este caso, ¿no? No, gramos. Entonces, como pueden ver, esta diferencia de aquí entre calcular los indicadores con los datos agrupados y calcularlos con los datos originales, a esas diferencias se le conoce con el nombre de error de agrupamiento. No es lo ideal, pero cuando no tenemos más alternativa que poder acceder a los indicadores a través de los datos agrupados, pues bueno, a veces es necesario tener un poco de error de agrupamiento que no tener la información. Y con eso terminamos indicadores de tendencia central, los más importantes, que son media, mediana y moda, tanto para datos agrupados como para datos no agrupados, como fue la primera parte de esta práctica 3.
3.